Segundo bloque, apuntes de todas partes. Hay algo interesante en el tema de hoy. Algo tal vez demasiado filosófico, pero si nos ponemos a analizar lo que importante que es el espía, la profesión de espía, el trabajo, el oficio del espionaje, ha quedado demostrado en la historia. Si uno se pone a leer lo que son los libros de historia sobre la Segunda Guerra Mundial y también sobre la Primera Guerra Mundial y más antes en la historia también, pero principalmente lo que es el siglo XX, lo que fue el hecho de tener información sobre los movimientos del enemigo, la importancia que se le daba, la inversión que se hizo. Pero a lo que quiero ir más que nada es el tema de la profesión de espía. ¿Qué es la profesión? Es el arte del engaño. Si nos ponemos a ver, es una persona cuyo trabajo es traicionar. Como habíamos hablado anteriormente en la historia cuando estábamos mandando a la gente al infierno. Exacto. Y por eso yo opino que no sé si el espía en sí... El caso de Popov sería el espía ideal. O tal vez sea... Jugando a dos puntas. Claro, pero Popov no sé si sería encabecillarlo en el grado de espía. Sí, no, espía era, no sé si era el ideal. No sé si tenía bien aprendido el oficio, me parece que no. No era ningún tonto. Se hizo espía por necesidad. En el caso de Popov no es por... O sea, hay una diferencia entre el que espía y vende secretos, porque esa me parece a mí también que es una diferencia. Ojo, no es lo mismo el tipo que entra a la KGB, por ejemplo, y le dicen, mire, usted vaya e infíltrese en la CIA y pásenos información. Para mí esa persona es el espía de ley, como quien dice. El que tiene código. El que juega a favor de su propio bando. Exactamente. Exacto. No es per se un traidor. Porque básicamente está, se podría decir, si uno quiere, traicionando al enemigo, que en realidad es contra el quien él va de una. Pero este tipo es el peor. Esta es la peor para mi traición. ¿Por qué? Porque es uno de los tuyos. Que se vende a los que se vende. Pero no lo hace ni siquiera por una convicción ideológica, porque ha pasado en la historia que uno se cambia de bando porque realmente ideológicamente dice no, esto que propone esta gente es mejor que mi bando. Ha pasado. Hubo espías que estuviesen en el MI5, en lo más alto del espionaje británico, y terminaron como héroes de la Unión Soviética viviendo retirados en Moscú porque se tuvieron que fugar. Correcto. Bien. Ahora también yo veo por el otro lado, en la parte del oficio del espionaje, el desarrollo tecnológico que han hecho. Es muy interesante y es muy grande el avance tecnológico a través del espionaje. Lo vimos hace ratito en las microfilmaciones. ¿Cuánto de los o en el mismo aparatito que ingresaron en el águila? ¿Cuánto de los avances que tenemos hoy día provienen de que pusieron a un tipo en una sala, en un laboratorio, a ver cómo hacíamos para escuchar lo que decía aquella gente? Estaría muy bueno, debe haber algún libro de eso, pero estaría muy bueno leer algo al respecto. Sí, la cantidad de inventos que estos tipos sacaron a partir del desarrollo de la guerra subterránea. Exacto. ¿No? De hechicero. Yo le entiendo la idea. Esta es la admiración de la inteligencia. Vamos a admirar a aquellos tipos que fueron inteligentes. Por naturaleza, el espía es un traidor. Por naturaleza. Si bien puede, en el mejor de los casos, no ser traidor a su propia patria, para poder infiltrarse en cualquier grupo, tiene que ganarse la confianza de todos los otros y llegar un momento y traicionar. Correcto. No me caen bien esos tipos. Vamos a pensar algo. Vamos a pensar el caso usual, el caso más latinoamericano. Los tipos que se infiltraban en los grupos contrarios a los gobiernos de turno, a los efectos de marcarlo y que después eran desaparecidos. Esos eran espías también. No me caen bien. Distinto es el caso que usted decía del hombre. El caso que usted me hablaba es el espía puro que prácticamente no existe. Claro. Es decir, el soviético que está en la Guerra Fría en Estados Unidos mandándole la información a la Unión Soviética. Claro que no. ¿Cuál es el problema? Se choca contra la realidad. Porque nunca los norteamericanos del momento, o el enemigo del momento, va a darle lugar de amistad a un enemigo. Entonces necesitan
comprar un propio del otro lado. Por eso, usualmente, el espía es un traidor que no me puede caer bien. Claro. De ahí, esto por un lado, o sea, ahí marquémoslo que el tipo que es espía es un traico. Es un traidor. Sí, sí. Es un traidor. Lo que no le quita algunas inteligencias a los espías. No les quita. Admiramos los tipos inteligentes. Por supuesto. Aún los malos, Stalin, de quien bien hablamos, de que no bien hablamos, No bien de hablamos, quien nunca. hablamos en la historia, es quizás uno de los peores tipos de la historia en cuanto a maldad, pero no estúpido. O sea, recordemos que la Unión Soviética pasa a ser una potencia en los tiempos de Stalin. Sí. Era o sea, no estamos hablando de tontos. Y hay espías brillantes. Hay algunos casos en la historia, vamos a darle algún gracioso. Vamos a estar en la antigua Grecia. No había tantos elementos tecnológicos. Investigando esta historia hemos sacado esta. Entonces, ¿cómo se le ocurrió mandar un mensaje de un lado a otro? Estamos hablando de la Tracia a Macedonia. Un tipo, una gran cabellera, lo pelaron. Y le escribieron el mensaje en la cabeza. Muy simple. Era un tipo, estamos hablando hace bastante tiempo, un tipo joven, le creció el pelo, ¿no? Y ahí lo mandaron. Claro. Llegado al lugar de destino, lo pelan, leen el mensaje y ahí tenían la situación. Vamos, por ahí ese sería un tipo de espionaje gracioso. Sí, una anécdota. Curiosamente, las triadas utilizan esa manera para mandarle información importante. ¿Qué sería la triada? La triada sería la mafia japonesa. La mafia japonesa. Sí, 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 bien, utilizan ese sistema específicamente en una mujer. Bien, a la cual la pelan, le graban el mensaje, no dejan que crezca el pelo, ya directamente le ponen peluca, que es mucho más fácil ahora, y envían el mensaje a través de la mujer, que se transporta y puede ser de una nacionalidad totalmente distinta a la japonesa. Estamos hablando de un sistema bastante y bastante pavo, si viene el caso, porque por lo menos los griegos tuvieron el buen gusto de esperar que le creciera el pelo. Claro. Y es muy difícil hoy en el aeropuerto para que te peguen una peluca fácil. Ahora, no quiero dejar pasar esto. ¿No? Hay un genio acá y es Teremin. Ese es un hombre. El que inventó el Teremin. Que fue un genio, la verdad. Tenev, creo que era. Tenev. Perdón. Y Tenemerin era el inventor del Teremin. Y el micrófono el hombre, vamos, estaba difícil, pero... Y hay que reconocerle a Stalin la capacidad de incentivar a sus científicos. Yo no me hubiera gustado ser del equipo de Stalin. No sé si los incentivaba. Tenía la capacidad para incentivar. Los muchachos querían salvar el pellejo. Les duraba poco los amigos de Stalin. Los muchachos querían salvar el pellejo. En realidad es triste, pero pobre hombre, para salvar el pellejo pudo inventar el micrófono ese que la verdad... Ahora entiendo por qué no tenía electricidad, porque no tenía nada. Claro, pero hay que ser brillante. Un pedacito de metal y una membrana logra hacer un micrófono. Dios mío, con recursos no sé qué hubiera sido. Le contamos, averiguando esto en la semana, amigo de la Facultad de Física, porque eso no sería posible hoy. Y es que necesita un ancho de banda muy limpio. Estamos hablando de la Unión Soviética donde había una sola radio de ese momento. Obvio. Hoy en día está tan contaminada que pelean los megahertz para poder entrar en el ancho de banda, y esto maneja un sistema de banda muy elemental que justo servía en ese momento. Lo que no significa que un aparatito similar no serviría actualmente. Pero en las ciudades hay mucho ruido. Claro, cualquier FM entra en la misma frecuencia. ¿No? Y en ese momento era la frecuencia de amplitud modulada. Por eso no pudiese, probablemente hoy, ser útil. Pero en ese momento era de la última tecnología. Era brillante en sí mismo. ¿Cuántos años estuvieron escuchando las conversaciones más clasificadas? Estuvieron 7 años y después tuvieron 18 meses para descubrir cómo funcionaba. Una vez que descubrieron algo que ellos suponían que era un micrófono. Es cierto, bien lo mandamos al cielo a este tipo. Debe estar en algún laboratorio arriba de la nube. Un tipo, básicamente brillante. Es cierto, genio. A él sí lo llevaba. Y ese tipo no era un espía. Entra en la historia del espionaje, inventando el aparatito con el cual iban a ser los espías. Muy inteligente, por cierto, por malo que sea Stalin, en darle un grupo de Boy Scout
a los exploradores, eso, para darle un regalo muy bien hecho, una talla de madera muy bonita del escudo de Estados Unidos, y para que todos pesquen el anzuelo, por ser algo tan bonito, ¿no? Esto decía Nietzsche, que era la ética de la estética, y eso hacía ver la bella mariposa de la horrible cucaracha. Aquello que es bello, en principio uno le da entrada. No le regalaron, digo, un cactus. Claro. Que podía haber pegado. No, le dio un escudo muy bien hecho. Y de su país. Claro, de su propio país, Claro. con un micrófono indetectable. Es brillante. Mírenlo por donde quieran. Es maldito. Es maldito. Y es traidor, porque lo hacemos lo que como uno. me decía, Pero es brillante. es como me dijo una vez alguien, si vas a hacer el mal, hacelo bien. Y Stalin lo sabía. No lo sabía hacer. Otro arma, vamos, el sistema espacial soviético. Stalin, además de malo e inteligente, por ahí tenía suerte con los que nos rodeaban, ¿no? A nosotros que le damos más libertad a varios. Sí, lo que, por ahí nos da lo que medio- no podemos negar es que Stalin hizo de la Rusia, o de la Unión Soviética, La Unión Soviética, claro. La potencia que fue. La potencia ¿Qué es? ¿Qué y es? con toda su maldad que estamos Exacto. hablando. Tan malas personas y del mismo rango de traidores que aquellos espías que tan mal nos caen. Yo respeto mucho más el oficio del ladrón, el oficio del chorro, que el de espía. Mucho más, como oficio. Después está el ladrón que es un estúpido. Sí. ¿No? La vez pasada hablábamos nosotros. Sí, hablamos. Por favor, si alguna vez nos chorean, que sea de primera el muchacho, como para darse cuenta que yo valgo más que una zapatilla. Exacto, ¿no? exacto. O el otro es directamente un estúpido. Pero como oficio lo respeto más. No iría, no mandaría a varios cielos a los espías que se dedican básicamente a ser traidores. Pero me gustan mucho esos inteligentes que están metidos en el medio. También es inteligente. Por lo menos que sean malos, pero con estilo. Claro, pero tener un poco de calidad. Claro. También, vamos a hablar de un malo con estilo. ¿Vieron cómo el Popov? Qué mal que nos cae este Popov. Sí, Además, sí. pero hubo un tipo en Austria que se dedicó a seguir a uno del bando enemigo y le buscó los defectos. Este tipo está casado y va a los cabarets. Y después le descubrió el amante. También hay que ser inteligente para seguirlo, ¿eh? ¿Sabe usted? Una vez. Sí. Una En vez. realidad, hace bien su laburo. exacto. En realidad, Está haciendo su el laburo. tema en el espionaje es muy importante cuando los espías son casados. Se los controla mucho. Porque generalmente las traiciones vienen por ese lado, por el lado de las amantes. Sí. Porque les gustan las prostitutas, porque les gustan las cabareteras, o porque tiene doble vida. Entonces esos serían, digamos, los puntos débiles. Hoy en día te agarran los de contraespionaje de tu nación, pillando que estás con una mujer en un hotel alojamiento, y fuiste. Pero laburó bien, digo, mandando inteligente. Didigo, a aquel Pero yankee lo que cuento, me aparece- se lo cuento el como dato. En detector realidad, de- que la mayoría de las traiciones viene por ese lado, porque es el punto débil. La cama es el Sí. punto débil. Convendrá, si vamos a ser espías, como convendrá si vamos a hacer cualquier cosa, y visitemos poco los cabarets. Tratemos de no enamorarnos ninguno. de una de las chicas que labura en el cabaret y que le saquen fotos cuando va cruzando la calle al lado de un tranvía. No voy a hacer cosas que se las manden a nuestra esposa y tengamos que volvernos del bando contrario. Esto le pasó a Popó, que después se juntaba en la cabina telefónica con el otro. ¿Cómo no te iban a meter en cara? Sí, sí. Sí, ¿Cómo no te iban a sí, meter sí, en cara? sí, Ya sí. nos cayó mal. Lo hicieron pisar el palito. No, ya no Prefiero cayó empezar mal. el palito. Vamos a la otra sección. Denos unos segundos, les contamos un cuento.